Hola, bienvenidos a tu podcast favorito, Hablando con la Biblia. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, qué bueno que nos acompañe en otro episodio más de su podcast Hablando con la Biblia. Le saluda su hermano Francisco Guillén. Hola, ¿qué tal? Y de nuevo un gusto estar aquí con ustedes, su amigo Miguel Gómez. Hola, ¿qué tal? De nuevo es un gusto que nos acompañe nuevamente en este tema que tenemos preparado el día de hoy. Bueno, como ya usted podrá ver, tenemos un tema diferente el día de hoy. El día de hoy vamos a ver qué es lo que significa ser cristiano. Muchas veces quizás tenemos algún primo que es cristiano, alguna tía que es cristiana. Por ejemplo, a mí muchas veces, no sé si a ustedes también les ha pasado que nos preguntan: bueno, ¿y tú como cristiano qué haces? ¿O por qué eres cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? ¿Eres cristiano porque lees la Biblia? ¿O por qué eres cristiano? Entonces, hay muchas preguntas sobre qué es un cristiano, o cómo debería ser un cristiano, o qué significa ser cristiano. Entonces, el día de hoy tenemos en mente hablar sobre este tema. ¿Qué es realmente ser un cristiano? ¿O qué debería ser realmente ser un verdadero cristiano? Entonces, vamos a dividir este tema. Primero, explicar un poco qué es ser cristiano, o sea, qué define a una persona como cristiana. Obviamente, si usted se mete a Google o si usted busca información en algún libro, quizás va a encontrar que un cristiano es, por ejemplo, hay muchos que dicen: yo soy católico cristiano, o yo soy cristiano con algún otro nombre. Pero realmente, a muy sencillas palabras, un cristiano es un seguidor de Cristo, o alguien que cree en Cristo. Pero vamos a ir desarrollando este tema para ver qué significa ser cristiano, qué es un verdadero cristiano, y también vamos a considerar, ya viendo y aclarado este punto de qué es ser un cristiano, vamos a también considerar cómo debería vivir o ser un verdadero cristiano. Entonces, no sé si alguien quiera dar también un poquito de introducción a este tema, o si ya empezamos a definir qué es lo que es ser un cristiano. Bueno, antes que nada, precisamente el término cristiano va a surgir en el primer siglo de la iglesia. La primera vez que nosotros encontramos la palabra cristiano o cristianos como tal va a ser en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, el versículo 26. Dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Si nosotros podemos observar antes de esta porción de Hechos 11, a los cristianos tenían diferentes nombres, por así decirlo. Eran llamados discípulos, eran llamados seguidores de Cristo, eran llamados los del camino, etcétera. Pero verdaderamente aquí es donde vamos a encontrar primeramente esta palabra de que a los discípulos se les llamó cristianos precisamente por primera vez en Antioquía. Y vamos a hablar precisamente de este término. Yo sé que más adelante lo vamos a poder retomar, pero que lo entendamos. Esta parte de cristiano viene obviamente de los vocablos griegos y demás. Esta parte de ano o cristiano o de este prefijo, es decir, que es partidario de. Por ejemplo, antes era utilizado en los tiempos romanos se decía que eran soldados cesarianos, es decir, que eran seguidores de César o que servían a César. Entonces, aquí en este momento en Antioquía se les llama cristianos porque se dice que precisamente eran seguidores de Jesús o servidores de Jesús. Eso para nosotros hoy pudiera ser una causa o un motivo de mucho orgullo. El hecho de decirse que uno es cristiano debería ser una causa de orgullo. Pero en aquel entonces se les empezó a llamar así a los seguidores de Cristo, a los que precisamente eran discípulos de Cristo, pero no de buena manera, sino que era más bien para burlarse de ellos. Sí, o sea, esto era un término de burla. Sí, esto era un término, como decir, despectivo de las personas que eran seguidores de Cristo.
Y de hecho algunas veces aquí lo notamos, ¿no? Aún no, bueno, no sé si ustedes, pero por ejemplo yo coincido con alguna gente que todavía dice, este cristiano, como para decir, este amigo está, sí, o está mal de su cabeza, o etcétera, sí, o precisamente era una parte de burla, sí, como decir un fulano, un perengano, un sutano, es decir, como que mira nomás esto es todo lo que hacen o lo que dicen, etcétera. Pero era más bien como un hombre de burla, ¿sí? Y eso es algo que debemos de entender. El término cristiano surge precisamente porque eran seguidores de Cristo, pero surge como en término de burla. Y precisamente eso es algo que debemos de entender, que esta palabra de cristiano precisamente sí nos hace seguidores y nos hace servidores del Señor Jesucristo, pero que cuando surge en el contexto era precisamente el tema de burla. Si nosotros vemos el contexto histórico de ahí de Antioquía, precisamente se dice, o los historiadores dicen, que era un lugar que precisamente se daba mucho para la crítica o para la burla o como para poner apodos o para poder ser muy despectivos con alguien. Y entonces allí es como surge, precisamente porque se va a ver una diferencia entre los que eran seguidores de Cristo o no lo eran. Y eso es algo que hoy también se debe de abarcar. Por ejemplo, yo me pongo a pensar, ¿no? Si en aquel entonces era permitida el adulterio, por así decirlo, o las orgías, o todo ese tipo de situaciones, veían a alguien que no lo hacía, y ¿por qué no lo haces? No, pues porque yo soy seguidor de Cristo, ¿sí? O porque no está bien hacerlo delante de Dios, o porque no es lo que Cristo enseña. Esa era la parte de la burla. Mira nomás este cristiano, mira nomás este no toma, este no adultera, este no está en una orgía, etc. Entonces, esta palabra cristiano precisamente nos va a identificar con Cristo, pero también nos debe de identificar al mundo con las creencias de Cristo, que no solamente es decirlo por decirlo, sino que verdaderamente aquí surge porque estas personas tenían una, ¿cómo lo puedo decir? Como imitar o como que verdaderamente reflejaban lo que era el carácter de Cristo. Bueno, sí, este tema es un tema muy, muy importante, porque sabemos que, y más en esos tiempos han ido cambiando muy rápido. Por ejemplo, como leyó Paco, que dice que en Antioquía fueron llamados por primera vez los seguidores de Cristo cristianos, en forma de burla, porque su vida era, como hemos escuchado, cristocéntrica. O sea, hablaban de Cristo, trataban de imitar a Cristo, pensaban en Cristo, o sea, su vida dependía de Cristo. O sea, todo lo que hacían era alrededor de Jesucristo. Obviamente, empezaron por judíos, pero también le siguieron los gentiles. Trataron ya de llevar una vida diferente y obviamente, como sabemos, se había acabado la ley y había empezado lo que era la gracia, y empezaron con esos cristianos, con esos creyentes. Ahora su vida ya era diferente, dependían de Cristo, no nada más en lo que hacían, sino en todos los sentidos. Ya era una vida diferente, y como decía Paco, ya eran cristianos, ya no hacían cosas que hacían antes porque su vida ya había cambiado. Entonces, los tiempos, digo que han cambiado porque usted puede leer, no sé, como el libro de las catacumbas. Eran creyentes que vivieron en Roma y se escondían en cuevas que ellos habían hecho por mucho tiempo. Y se escondían, ¿por qué? Porque en esos tiempos de los primeros siglos, decir que era cristiano, o sea, era la muerte, porque los cristianos eran perseguidos. Obviamente todo esto empezó por Satanás y empezaron con esta persecución. Obviamente Jesucristo, y también mataron a los que iban tras él, a todos los cristianos. Pero los tiempos han cambiado, porque ahora yo puedo decir libremente que soy cristiano, y sé, obviamente hay países donde sí todavía el tener una Biblia, tener una reunión está restringido, pero hay muchos países más donde yo puedo decir que soy cristiano y ya no pasa nada, o sea, no hay persecución. Y digo que los tiempos han cambiado porque en los primeros siglos tenían muchas restricciones, y no porque el Señor Jesucristo les había dicho no hagan esto, sino porque ya la manera de vivir era diferente. Se supone que la gran diferencia es que Cristo pagó
por nuestros pecados en la cruz. Entonces, ahora yo, como dice el apóstol Pablo, ya no soy dado yo al viejo hombre, al pecado, a la carne, sino a lo espiritual, a lo santo, a lo apartado del mundo. Entonces, ahora es muy fácil decir soy cristiano, cuando en realidad ni siquiera nunca he aceptado a Cristo como Salvador, no tengo el Espíritu Santo morando en mí, sigo haciendo cosas que no debería, pero ya como que se ha hecho muy de moda el ser cristiano. Pero precisamente ese es el tema que queremos aclarar, ¿qué es realmente ser cristiano? En esos tiempos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía, como ya hemos dicho, por burla. Pero ahora, hoy en día, ya hay muchos tipos de cristianos. Hay, por ejemplo, cristianos que ya pueden ser reggaetoneros. Hay cristianos que ya pueden trabajar en otras cosas que antes no se debería hacer. Bueno, y lo digo porque hay muchos que nos van a entender que son cristianos. Y dice Pablo que ya todo lo podemos hacer, pero muchas cosas ya no nos convienen. Entonces, ya hoy en día hay cristianos que tienen muchísima libertad. Y precisamente es lo que quisiéramos aclarar. ¿Cómo debería ser un cristiano de acuerdo a la palabra de Dios? Y cómo no debería ser un cristiano de acuerdo al mundo. Entonces, yo creo que eso es poco a poco lo vamos a ir aclarando. Sí, algo importante, como ya lo hemos mencionado, ya hemos visto ahorita lo que estaban diciendo, de dónde viene la palabra cristianos. Ya vimos que fue por primera vez en Antioquía. Entonces, de ahí sale, o por así decirlo, en aquellos tiempos fue donde se inició a decirle cristiano a las personas. Pero ahora lo que me gustaría dejar en claro, o lo que me gustaría aclarar, es que no es un nombre de una secta. O sea, el cristiano no es nuestro nombre, por así decirlo, con el que nosotros tenemos en la puerta de nuestro local. O por ejemplo, no es nuestro nombre de nuestra religión o de nuestra secta, sino somos cristianos porque somos seguidores del Señor Jesucristo. Como ya mencionaba Francisco, no es que así se llame nuestra religión, como muchos dicen, no es que así se llame nuestra secta, sino que así nos hacemos llamar porque así le conocieron a los primeros cristianos o a las primeras personas que seguían al Señor Jesucristo, como cristianos, como seguidores del Señor Jesucristo. Entonces, es el primer punto que me gustaría expresar o aclarar, de que no es un nombre que tenemos, pero así nos hacemos, o así nos decimos que somos cristianos porque somos seguidores del Señor Jesucristo. No es que sea un nombre, o no es que sea la religión que practicamos, sino es un estilo de vida. El ser cristiano es un estilo de vida donde tratamos de seguir lo que el Señor Jesucristo hacía, o como el Señor Jesucristo se comportaba. Entonces, cuando también se preguntan por qué leemos la Biblia, pues obviamente porque es lo que Dios quiso que leyéramos para aprender del Señor Jesucristo. Ya hemos visto en otros episodios donde vimos por qué creemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Ya vimos que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, aunque no fueron escritos por las mismas personas, aunque no fueron escritos tal vez en el mismo tiempo, en el mismo continente o en el mismo idioma, pero toda la Biblia nos habla acerca del Señor Jesucristo. Entonces, por eso es que también nosotros como cristianos leemos la Biblia o nos apegamos a lo que la palabra de Dios dice, porque es de la manera en que uno puede ser igual que el Señor Jesucristo, o en la manera que uno puede aprender cómo fue el Señor Jesucristo, qué Él hacía, qué Él no hacía, cómo Él vivía, cómo Él no vivía, qué fue lo que Él hizo o qué fue lo que Él no hizo. Entonces, ser cristiano no es que tengamos el título de que así nos llamamos, sino es un estilo de vida, y más bien es la única vida, porque sin Cristo, pues la Biblia nos enseña que estamos muertos espiritualmente con un destino hacia el lago de fuego. Entonces, ser cristiano es tener a Cristo como Salvador personal, y yo creo sería bueno empezar con eso, de que ser cristiano es tener a Cristo como Salvador. Y para eso quisiera leer en 2 de Corintios 5 y el versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, por eso es que hemos visto que un cristiano es seguidor de Cristo o que pertenece a Cristo, dice: nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, en parte como lo que decía Miguel,
yo como cristiano no pudiera yo decir, soy cristiano, pero sigo siendo el mismo de antes. O soy cristiano, pero sigo haciendo o hago lo que el mundo hace. Sino debería ser un cambio. ¿Por qué? Porque somos una nueva criatura. Entonces, un cristiano es aquel que cree en Cristo como su Salvador personal y es una nueva criatura. O sea, por así decirlo, va a empezar una nueva vida. Vamos a tener una nueva naturaleza. Ya no vamos a hacer las cosas que hacíamos antes, sino se va a ver este nuevo cambio o esta nueva vida que vamos a empezar a tener en Cristo Jesús. Algo que quisiera yo también dejar claro es lo que no te hace cristiano y lo que sí te hace cristiano. No nos hace cristianos ninguna cosa o ninguna obra. Es decir, a mí no me hace cristiano que yo tenga un podcast bíblico, que nosotros estemos hablando de la Biblia. Eso no nos hace cristiano. No nos hace cristianos que nosotros asistamos a una congregación cristiana. No nos hace cristianos que nuestros papás, nuestras familias sean cristianos. No nos hace cristianos que yo diga que soy cristiano. No nos hace cristianos el asistir, el vestirme como se viste un cristiano. No nos hace cristianos un estilo de vestimenta. No nos hace cristianos el tocar para un grupo cristiano, entre comillas, por así decirlo. No nos hace cristianos pertenecer a una secta religiosa. No nos hace cristianos pertenecer a alguna denominación. Y hay muchas cosas de las cuales, porque mucha gente se confunde, que piensan que eso es ser cristiano. Por ejemplo, yo conozco a muchos jóvenes que ellos dicen, por ejemplo, en el trabajo donde yo estoy, se practica la religión católica, por decir el nombre de alguna religión, ¿no? Y muchos chicos cuando están en esas prácticas, pues no realizan las prácticas, ¿verdad? Es decir, no comulgan con esa parte de la religión católica. Y yo les pregunto, ¿por qué no asisten? No, es que yo soy cristiano. Y siempre les hago esa pregunta precisamente, ¿por qué eres cristiano? No, porque mis papás me llevan a una iglesia cristiana. Eso no los hace cristianos. ¿O por qué eres cristiano? No, porque me bautizaron. El bautismo no nos hace cristianos, aunque sea un bautismo basado en la Biblia, no nos hace cristianos. ¿O por qué eres cristiano? No, pues es que pertenezco a la banda de la iglesia o de la denominación donde yo voy. Eso no nos hace cristianos. Y precisamente es muy importante entender qué es lo que nos hace cristianos, como ya decía nuestro hermano Josué. Y yo quisiera verlo desde la perspectiva ahora de Gálatas capítulo 2 y el versículo 20. El apóstol Pablo está hablando precisamente, y aquí son 3 puntos. Hay muchos lugares en la escritura donde usted puede encontrar verdaderamente qué es lo que lo hace cristiano. Pues yo quisiera abarcar ahorita Gálatas 2:20. Creo que es un versículo que va a dejar 3 ejemplos muy claros verdaderamente de lo que es ser cristiano. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, primeramente, dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, un cristiano precisamente va a ser una persona que se va a identificar con la muerte de Cristo. Es decir, el cristiano verdadero va a entender cuál fue el propósito de la muerte de Cristo y se va a identificar con esa muerte. Si yo le preguntara aquí a cualquiera de mis hermanos que están aquí el día de hoy, amiga a Josué, yo le diría, ¿por qué crees en Cristo? Y ellos me van a decir, seguramente, obviamente con sus palabras, pero es un decir, ellos me van a decir, porque creo que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Porque Cristo murió por mis pecados en la cruz del Calvario. Entonces ellos se identifican con la muerte de Cristo, porque ellos saben que la muerte de Cristo fue lo que Él hizo a favor nuestro. Luego fíjese lo que dice también. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando uno se identifica con la muerte de Cristo, cuando uno cree en la muerte del Señor Jesucristo, ahora nosotros pasamos a ser posesión de Cristo. No solo es una persona que se identifica con Cristo, sino que es una persona que pasa a ser de la posesión de Cristo. Y es lo que decíamos hace rato con el prefijo de cristiano, ¿sí?
o con la terminación. Por ejemplo, el soldado era romano. ¿Por qué? Porque le servía a Roma y porque era posesión de Roma, por así decirlo. El soldado era cesariano porque precisamente estaba bajo las órdenes de César, ¿sí? Entonces, nosotros somos cristianos porque nos identificamos con Cristo, pero también somos cristianos porque estamos bajo la posesión de Cristo, le pertenecemos a Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, 2 puntos claves. El cristiano es cristiano porque se identificó con la muerte de Cristo y porque creyó en la muerte de Cristo a su favor. Segundo, porque está bajo la posesión de Cristo, porque sabe que cuando se identificó con esa muerte, ahora pasó a ser de la posesión de Cristo y porque le sirve a Cristo. Pero vemos luego también el número 3. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es una persona que también vive en Cristo. O sea, se identificó con Cristo, es posesión de Cristo, pero que vive en Cristo. Es decir, que vive tratando de agradar a aquel con el que se identificó, aquel que es el que lo posee y que todo lo que hace comúnmente lo va a vivir en base a eso, en lo que él se identificó y en aquel que es su dueño o su poseedor. Y fíjese cómo termina ahí Pablo este versículo. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, el cristiano es este que entiende que Cristo le amó y se entregó por él. Eso es la base del cristianismo y eso es lo que nos hace cristianos. Si usted se ha identificado con la muerte de Cristo, es decir, si usted ha creído que Cristo murió en la cruz del Calvario para perdonar sus pecados, si usted sabe, ¿sí?, que la posesión o que ya es posesión de Cristo después de haber hecho esto y que usted vive su vida tratando de agradar a aquel que murió en la cruz del Calvario, eso es precisamente lo que es ser cristiano. Primero, la identificación con Cristo. Es decir, como dice aquí, yo creo, o dice Pablo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si usted dice que es cristiano por cualquier otra cosa, pero que no incluye el hecho de haber creído que Cristo murió por usted en la cruz del Calvario, no es cristiano. O sea, aunque parezca muy crudo, pero no, y repito, no es porque me visto como un cristiano, no es porque hablo como cristiano, no es porque asisto a un lugar cristiano, no es porque mi familia es cristiana, no es porque pertenezco a un grupo cristiano, no es porque pertenezco al grupo de jóvenes cristianos, no es porque yo digo que soy cristiano, no es porque traigo una Biblia en la mano, no es porque leo la Biblia, no es porque hago, es porque soy y porque creo en Cristo. Es todo lo que define lo que verdaderamente es ser un cristiano. Hay algo muy importante que también quisiéramos notar. Es que quizás usted esté preguntando, pero ¿ustedes de qué religión son? ¿O ustedes de qué denominación son? ¿O ustedes de qué secta son? Y no quisiéramos darle importancia a eso porque no queremos darle importancia a somos de este grupo cristiano. Porque ahora, ya siendo cristianos, la gente, las demás personas ya lo han dividido en muchos grupos. O sea, soy cristiano de los fulanos de tal, o soy cristiano de esta, o soy cristiano de esta denominación. O sea, nosotros queremos ser claros y para empezar no somos de ninguna secta, de ninguna denominación, porque denominaciones hay muchísimas, no somos de ninguna religión, somos simplemente cristianos. Y obviamente cristianos no fue un nombre que Dios designó, que Dios dijo, bueno, este grupo es mi seguidor y le voy a poner yo cristiano. Como dijimos, fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía por burla, o sea, obviamente por burla, pero también porque todo lo que hacían ellos era con relación a Cristo. Obviamente ya hemos tenido podcasts donde se han hablado, temas donde, por ejemplo, cómo ser cristiano, temas del Evangelio, que hablan precisamente en cómo hemos pasado, como dice la palabra de Dios, de la muerte a la vida, de ser ahora hechos hijos de Dios a como antes no éramos hijos de Dios.
esa diferencia de que ahora somos de Dios, le pertenecemos a Dios, somos salvados. Ya hemos tenido temas de esos, pero ahora queremos hablar en qué consiste la vida cristiana. Y como acabo de decir, Dios no fue el que designó su nombre, sino ahora ya hemos sido llamados, porque en esos tiempos fueron llamados por burla como cristianos, y como si fuera así, se nos quedó ya ese nombre. Pero somos, como decía Paco, somos de Dios. Y ahora ya no somos de, como dice el Señor Jesucristo, de vuestro padre que era el diablo, sino ahora somos ya hijos de Dios. Obviamente a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nosotros, Él cargó, dice la palabra de Dios que Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces ahora tenemos una vida diferente. Y dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 1 y el versículo 6, dice el apóstol Pablo a los romanos: entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Dice en el 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Entonces, ahora somos salvos, ya somos hijos de Dios, y no nada más en la Biblia aparece que somos cristianos, sino también habla que somos hijos de Dios, que somos seguidores de Cristo, discípulos. Entonces, hay muchos nombres a los cuales se les designó a los hijos de Dios, a los seguidores, pero queremos enfatizar precisamente cómo debería ser la vida de un creyente, de un creyente o un cristiano. Entonces, para esto tenemos el manual que Dios nos dio, su palabra, la Biblia. Cómo deberíamos de vivir, cómo deberíamos ahora de andar en este mundo. Y yo creo que para explicar un poco esto, el verdadero cristiano nada en contracorriente de este mundo. Obviamente todo el sistema mundial va como si fuera una corriente en este mundo, pero el cristiano debería ir o nadando en contracorriente. Entonces, obviamente nosotros como cristianos, como verdaderos cristianos, y bueno, no me toca a mí ni a nosotros decir quién sí es un verdadero cristiano y quién no, porque eso es lo que, eso le toca a Dios, saber en realidad quién aparenta ser cristiano, quién en verdad, verdaderamente es cristiano, quién no lo es. Entonces, porque la palabra de Dios habla de que hay lobos rapaces que se visten como cristianos, como ovejas, cuando en realidad no lo son. Entonces, quisiéramos hacer esto. Entonces, yo creo que un ejemplo claro es que el verdadero cristiano debería de nadar en contracorriente en este mundo. Dice el Señor Jesucristo en su oración, cuando oraba por sus discípulos, le decía a Dios o a su Padre que no pedía que fueran quitados de este mundo, sino que fueran guardados del mal. Obviamente nosotros ya como cristianos tenemos un propósito en este mundo, testificar acerca del Señor Jesucristo y anunciar el Evangelio para que otros puedan ser salvos. Pero yo creo que muchos pudiéramos pensar, bueno, ya acepté a Cristo como un Salvador, ya soy de Él, ¿por qué Dios no me quita de este mundo? O sea, ¿por qué ya nos ahorramos todos los problemas que vamos a tener y Dios nos quita? Pues Dios tiene un propósito en este mundo. Y yo creo que pudiéramos darnos cuenta a través de la palabra de Dios. Por ejemplo, leí que los creyentes deberíamos ser de Jesucristo, y el llamado a los creyentes es a ser santos. Y no nada más es esto, sino tenemos toda una guía en la palabra de Dios de cómo deberíamos ser los cristianos. Y mire, es algo muy sencillo, deberíamos ser todo lo contrario que hace el mundo. Por eso decía que deberíamos, el cristiano se debería distinguir porque nada en contracorriente de ese sistema mundial. Y podemos ver los evangelios, podemos ver las bienaventuranzas. Dice Cristo que los que quieran ser los primeros deberían ser los últimos. Entonces, en este mundo, en el sistema mundial, todos quieren ser los primeros. Un ejemplo muy claro es esto. Si yo soy cristiano, entonces mi mentalidad ya no es ser el primero, sino ser el último. Ya no es, mi mentalidad es que me sirvan, sino yo servir. Y yo creo que es algo que lamentablemente se ha estado perdiendo poco a poco entre los creyentes, de que ahora poco a poquito queremos nadar ya no en contracorriente, sino en corriente de este mundo, vestidos como cristianos. Y bueno, y ya no nada más vestidos, sino poco a poco, inconscientemente, estamos empezando a nadar contracorriente. Perdón, ya no contracorriente, sino junto con la corriente de este mundo. Y es algo que
deberíamos de detenernos y decir, ¿sabes qué es? Yo soy cristiano, debería ser lo contrario a lo que hace este mundo. Sí, ahora también es importante, ya han mencionado como las diferencias que debe de tener un cristiano, pero ahora usted se preguntará, bueno, entonces, ¿un cristiano va a ser alguien perfecto, alguien que no se equivoca, porque ya es seguidor de Cristo o ya es salvo? Pero es totalmente lo contrario. Un cristiano está de acuerdo con todo lo que la palabra de Dios dice. Entonces, si nos ponemos a ver, la palabra de Dios dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, un cristiano no es aquel que nada más le gusta ir a un lugar donde solamente hablan de que te va a ir bien en la vida, de que Dios te va a bendecir, de que Dios te va a ayudar, de que vas a tener mucha abundancia. No, un cristiano sabe y reconoce que uno es pecador delante de Dios. Un cristiano, para poder ser salvo, él tuvo que haber reconocido primeramente que es un pecador delante de Dios, que está mal delante de Dios, como decía Miguel, que iba sin darse cuenta a lo mejor, pero nadando con el mundo y sin creer en Cristo o sin tener a Cristo como Salvador personal. Entonces un cristiano es aquel que se da cuenta que delante de Dios es un pecador, que delante de Dios no está haciendo bien, aunque trate de hacer el bien. Hay muchas veces que yo encuentro videos en internet de personas que ni siquiera creen en Dios, que dicen, yo no necesito a Dios para portarme bien, para hacer cosas buenas. Pero querido amigo que nos escucha, si usted cree esto, si usted piensa esto, usted trate de vivir aunque sea un día sin siquiera pecar, un día sin siquiera pensar algo malo, y usted se dará cuenta que no puede, porque lamentablemente estamos bajo el pecado. Entonces, un cristiano se da cuenta primeramente de esto, que está dominado por el pecado o que es un pecador delante de Dios, se da cuenta que no puede hacer el bien, se da cuenta que no puede cambiar por sí mismo, y se ha dado cuenta de esto y ha recibido a Cristo como su Salvador personal. Entonces, muchas veces cuando decimos que somos cristianos, luego te dicen, entonces tú ya no haces nada malo, tú ya no te portas mal, tú ya no piensas cosas malas. Pero no es eso. Un cristiano ha reconocido que está mal delante de Dios y sigue reconociendo que en su vida día a día va a hacer cosas malas o va a fallar, pensar mal, pero este cristiano ahora va a estar pensando en cada día agradar a Dios. No que nunca se va a equivocar, pero esta persona ya ha reconocido que está mal delante de Dios, pero ahora va a caminar en un sentido, como ya ha dicho Miguel, contrario al mundo, donde día a día va a estar tratando de agradar a Dios. Entonces, no es que nunca va a fallar, sino que va a tratar de fallar lo menos posible y va a tratar de agradar más a Dios que al mundo. Tal vez un cristiano para usted sea una persona aburrida, sea una persona sin chiste, sea una persona que quizás no disfruta la vida, sea una persona que quizás es amargado o qué sé yo. Pero un cristiano, querido amigo, que nos está escuchando o que nos está viendo, es aquella persona que no le va a importar lo que el mundo diga de él, sino cómo está viviendo delante de Dios. Entonces, eso es algo que deberíamos como cristianos tener en cuenta. No le hace que delante del mundo estemos en un estigma negativo, pero lo que importa es cómo estemos delante de Dios como cristianos. Y fíjate, lo que tú decías es algo muy importante. La diferencia que nos hace de un cristiano, un verdadero cristiano, a un inconverso, es que ya hemos sido perdonados. O sea, somos pecadores que han sido arrepentidos y han obtenido el perdón de Dios a través de la sangre de Cristo, ¿verdad? Entonces, la diferencia es que ahora, ya como una persona perdonada y redimida, Dios nos ha dado el Espíritu Santo que nos hace ahora sí hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo que ahora tenemos esa libertad y ahora sabemos qué nos conviene y qué no nos conviene. No es de que en la iglesia nos dicen, no, ya no debes de tomar cerveza, no debes de ponerte labial. O sea, muchas restricciones. No, nosotros sabemos qué nos conviene y qué no nos conviene. Entonces, a diferencia del mundo, es que nosotros somos ya perdonados,
sí, con pecado todavía, pero perdonado. O sea, es lamentable, pero a veces seguimos pecando. Ya no practicamos el pecado como antes, pero somos perdonados. Tenemos ya ese perdón. Dios ya nos acuerda de nuestros pecados. Entonces, como decía José, no somos perfectos, pero ahora nos esforzamos a tener una vida diferente. Nos esforzamos a ser igual a Jesucristo. Nos esforzamos a obedecer, a leer su palabra y a obedecerla. Entonces, es esa diferencia de un cristiano verdadero a un cristiano que se dice ser cristiano, pero ni siquiera lee la Biblia ni la practica. Y bueno, hay quienes pueden leer la Biblia sin ser salvados, sin ser cristianos, pero obviamente la palabra de Dios ya es primeramente para que seamos salvos, pero también ya es el manual del creyente, cómo deberíamos de vivir. Sí, algo. Adelante. No, nada más para concluir lo que quería decir es que puede ser, o sea, muchas veces las personas piensan, entonces nada más para estar bien delante de Dios tengo que ir donde tú vas, o tengo que hacer lo que tú haces, o tengo que vestir como tú vistes, o tengo que vivir como tú vives. La Biblia es clara y nos habla que aquel que cree en Cristo, nueva criatura es. Aquel que cree en Cristo tiene vida eterna. Entonces, nada más como para concluir esto, no es que para que tú estés bien delante de Dios tienes que venir aquí donde venimos nosotros o ser igual que nosotros, sino simplemente un cristiano es aquel que ha confiado en Cristo como su Salvador personal. Es muy posible que incluso haya personas siendo católicas que son cristianos o que han creído en Cristo como su Salvador. Es muy posible que haya personas en alguna secta, lamentablemente haciendo no lo correcto en base a la Biblia, pero que son cristianos porque han creído en Cristo como su Salvador. Hay muchas sectas y religiones que no mucho, pero llegan a hablar del Señor Jesucristo, del sacrificio de Cristo. Entonces puede ser que haya muchas personas que creen en Cristo como su Salvador, aunque estén viviendo de alguna manera o no estén haciendo la sana doctrina, lo que la Biblia enseña, pero que son cristianas porque han creído en Cristo como su Salvador personal. Nada más de todo lo que estaban diciendo es lo que precisamente enseña la Biblia en Primera de Juan, capítulo 1, dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo nuestro pecado. Luego dice el capítulo 2, versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Luego dice también Primera de Juan, el capítulo 3, dice el versículo, voy a leer en el 8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para hacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esto no se debe malentender, como decía nuestro hermano Josué. No quiere decir que un cristiano no se va a equivocar, porque si vemos otra vez en el capítulo 1 dice, 1.8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pablo en Romanos 7 dice: yo hallo esta ley, que el mal está en mí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La diferencia es precisamente esa, que el cristiano va a tener el enfoque en tratar de obedecer lo que Dios dice en su palabra, de seguir los mandamientos de Dios. Y no nos referimos meramente a lo que la gente conoce como los 10 mandamientos, sino verdaderamente las enseñanzas de Jesucristo. Es decir, el cristiano va a tratar de ser agradable a Dios. ¿Y por qué decimos que con las enseñanzas de Jesucristo? Porque el único que agradó a Dios completamente fue Cristo. No hubo nadie más del que se haya dicho: mi alma tiene complacencia. Dios pudo decir: este es mi Hijo amado en el cual mi alma se complace. Este es mi Hijo amado en el cual mi alma tiene contentamiento. Este es mi Hijo amado, a Él oído. O sea, es el único que verdaderamente pudo complacer a Dios. Entonces, un cristiano va a buscar complacer a Dios con su vida. Un cristiano va a buscar complacer a Dios con lo que Él es, con lo que Él hace, con lo que Él dice, con lo que Él trabaja, en lo que Él está haciendo. Entonces, precisamente es lo que nos va a enseñar aquí Primera de Juan. Un cristiano es aquel que ya no practica el pecado. Y ya habíamos hablado en episodios anteriores cuál es la diferencia entre practicar y hacer. Yo, por ejemplo, puedo cometer un pecado
el día de hoy vamos a suponer que ahorita que vaya yo rumbo a mi casa, se me atraviese un carro y le diga de palabras, pero después digo, no, esto no es agradable a Dios. Señor, perdóname por lo que acabo de hacer. Y ya otra vez que esto pase, yo ya no debería de practicar el pecado, porque practicar es estar constantemente haciendo algo. Y eso es a lo que se refiere, o sea, y es lo que dice Primera de Juan también en el capítulo 1. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, pero es tratar de no practicar el pecado, sino andar bajo la luz o la guía del Espíritu Santo y de hacer precisamente lo que Dios dice. Y para eso también quisiera leer Primera de Pedro, dice el capítulo 21, voy a leer desde ahí. Pues para esto fuiste llamados, o sea, precisamente eso es lo que está hablando, para esto fuiste llamados, es decir, podemos leer en Romanos precisamente esto de la predestinación, de cómo Dios nos llamó nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, etcétera. Dice, porque también Cristo, padeció por nosotros, dándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Eso es precisamente en lo que consiste la vida cristiana, seguir las pisadas de Cristo, es decir, y hasta ahorita que estoy precisamente meditando un poco en este versículo es, ¿por qué dicen las pisadas? Porque es seguir paso a paso, es decir, paso por paso nosotros podemos aprender algo del Señor Jesucristo. Y vemos ahí también, nada más para no comerme yo mucho tiempo y también dar espacio a mis hermanos. Dice Pablo en el capítulo 2, Pedro, primera de Pedro 2:11 dice, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios el día de la visitación, y considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Y usted puede leer ahí del versículo 11 de Primera de Pedro, en el capítulo 2, para adelante. Y precisamente va a dar muchos, capítulo 3, capítulo 4, etcétera. Va a haber muchos ejemplos de verdaderamente en lo que consiste la vida cristiana, pero precisamente basado en lo que es la vida de Cristo. Podemos ver precisamente lo que Pablo decía. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, Pablo trataba de imitar a Cristo. Luego también escribe, por ejemplo, en Filipenses, haya pues en vosotros este sentir. ¿Sí es en Filipenses? Sí. ¿Sí? No me quiero equivocar. Sí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. O sea, el ejemplo de un cristiano, lo que debería de ser la vida de un cristiano, sería tratar de imitar a Cristo en todas las ocasiones. Como podemos ver lo que dice también la escritura, que cuando, ahí mismo en Pedro, que cuando le maldecía, no maldecía, sino que encomendaba la causa a aquel, el que va a dar la venganza, mía es la venganza, dice el Señor, que puso la otra mejilla, precisamente todas las enseñanzas te dio, cómo trataba a las mujeres, cómo trataba a los hombres, cómo trató con los religiosos, cómo trató con los fariseos. O sea, cada paso nosotros podemos aprender algo del Señor Jesucristo y precisamente eso es el objetivo del Señor Jesucristo. Ya decía nuestro hermano Miguel, es ser santos y precisamente eso es apartados, ser apartados para. Pero como dice aquí, Primera de Pedro capítulo 2, Él ha sido ejemplo para que sigamos sus pisadas. Eso es en lo que deberíamos de enfocarnos como cristianos, en seguir las pisadas de Cristo, es decir, seguir paso a paso las cosas que Cristo hizo. Obviamente, como ya también lo dijo el hermano Josué, nosotros muchas veces nos vamos a equivocar en ese caminar, en esos pasos. Cristo no, porque Él no tenía pecado, Él no podía pecar, ni nunca puede pecar, ni jamás va a cometer pecado. Nosotros sí. Pero si yo ya me di cuenta que estoy fallando en algo, es, Padre, perdóname por lo que estoy haciendo. Eso es una característica de un cristiano, precisamente. El que se da cuenta que falla, pero ya fallé, me arrepiento, ya no para salvación, porque para eso ya creí en Cristo, sino para comunión y para continuar adelante. Entonces, eso creo yo que precisamente es lo que nos va a diferenciar, que el cristiano no trata de agradar a los demás por parecer, como ya lo decía Miguel, aquellos que se disfrazan de lobos o que parecen ovejas, pero en realidad son lobos,
son lobos rapaces. El cristiano no trata de hacer las cosas bien por complacer a una persona, por complacer a un líder, por complacer a alguien, sino que es por complacer a Dios y porque sabe que eso le agrada a Dios. ¿Sí? Por ejemplo, a mí nada más como experiencia, ¿no? Yo escucho muchas veces que en trabajo, en la familia, etcétera, vamos a hacer esto. No, pero es que Paco no puede ir porque él es cristiano. ¿Sí? Y de cierto modo eso está bien, es correcto por lo que dice aquí Primera de Pedro, porque los demás también deben de ver nuestro testimonio, pero precisamente a veces dicen, no, ¿qué es un cristiano? No, el que no cree en la Virgen, o que no cree en los santos, sí. O ¿por qué no toma? No, porque es cristiano. Pero en realidad, o sea, sí, son características que deben definir un cristiano, pero que hacer eso no te hace cristiano. Sí. Lo que te hace cristiano es haber creído en Cristo, pero después, como ya lo dijiste tú, Miguel, tratar de agradar a Dios por medio de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo y que Él es nuestro ejemplo. ¿Cómo yo puedo agradar a Dios? Eso es el sentido de la vida del cristiano, creo yo. Es agradar a Dios tratando de hacer lo que a Él agrada, valga la redundancia. Yo no puedo agradar a alguien si no hago lo que a Él agrada. Sí, eso es muy sencillo de entender y eso precisamente son lo que debe definir precisamente a un cristiano. Ya es cristiano porque cree en Cristo, pero ahora la vida que debe de llevar el cristiano es tratar de agradar a Dios con lo que a Dios le agrada. Y lo que a Dios le agrada, ¿dónde lo va a encontrar? Pues en la Biblia, no hay otro lugar donde lo pueda encontrar. ¿Sí? No hay otro lugar donde lo pueda encontrar. Y precisamente de lo que decías tú hace rato, Miguel, no nos toca a nosotros decir quién sí es y quién no es. Quién sí es porque ha creído en Cristo como Salvador. Así de sencillo, ya lo decía Josué, independientemente de la doctrina, de la secta, denominación, si una persona de todo su corazón ha confiado en Cristo como Salvador, es cristiano. Punto y se acabó. Pero luego también, por ejemplo, uno se queda dudando mucho, ¿verdad? De que una persona dice, soy cristiano, pero nunca busca agradar a Dios. Es cristiano, pero se la pasa en los bares, se la pasa golpeando a su mujer, no mantiene su casa, se viste de una manera indecente, siempre anda metido en escándalos, pues como que no concuerda con lo que la Biblia dice. O sea, es cristiano porque aceptó a Cristo, pero aparte porque trata de agradar a Dios y sigue las pisadas de Cristo. Hay un himno que nosotros cantamos que dice, qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro cerca de Jesús. O sea, precisamente un cristiano es aquel que se va a tratar de caracterizar por hacer lo que a Dios le agrada. Sí. Fíjate cómo hay muchos dilemas. Yo sé, aceptamos a Cristo como Salvador. Hay muchos jóvenes en la fe, muchos creyentes jóvenes que ahora dicen, bueno, ya Dios me ha salvado, ahora quiero vivir para Él, ¿no? Y hay muchos dilemas, hay muchas dudas, hay muchos consejos de cómo debería ser un verdadero cristiano o un buen creyente. Y yo sé, hay muchos que en la iglesia, en la reunión pueden escuchar de cómo ser un buen cristiano y no queremos llegar a los extremos, o sea, al legalismo ni al liberalismo. Porque hay quienes pueden decir, ¿sabes qué? Ahora es cristiano o cristiana. Tú cristiano debes de andar siempre bien corto del pelo. Y tú cristiana debes de siempre de tu falda 15 centímetros después de la rodilla. No queremos llegar a esos extremos. Entonces, la mejor forma de cómo darnos cuenta de cómo vivir para Dios es nosotros mismos leyendo la palabra de Dios. Yo sé, vamos a las reuniones y escuchamos consejos y está muy bien, y deberíamos como el predicador o el maestro que está dando el discurso, ir siguiéndolo a través de la palabra para nosotros darnos cuenta, pero no hay como nosotros mismos también tener la rutina de estar leyendo y ver cómo es que Dios quiere que nosotros seamos, hablemos, nos vistamos. Y miren, no queremos dar consejo precisamente eso, porque no queremos llegar a esos extremos de ser legalistas o ser liberales. Nosotros mismos deberíamos de como si fuera así, de leer la palabra y decir qué es correcto, qué no es correcto, qué me conviene y qué no me conviene.
Y precisamente yo ponía este consejo de que nosotros como creyentes deberíamos de ir en contracorriente de este mundo. Y hay un consejo que nos dice el apóstol Juan, muy bueno, y dice en 1 de Juan, en capítulo 2, dice en el 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. O sea, no hay que amar este mundo. Dice, si alguno ama al mundo, el amor no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, un buen consejo para un creyente es que no hay que amar al mundo, y no nada más a esto, o sea, al sistema mundial, sino las cosas que hay en el mundo. Y eso tiene que ver con la manera de vivir, con modas, no sé, vicios. O sea, hay muchísimas cosas. No, dice aquí, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces, ¿cómo debería vivir un creyente? Pues primeramente hay que leer su palabra. Hay que darnos cuenta, porque si nos basamos con opiniones propias, pues obviamente hay mucho porcentaje en que nos equivoquemos. Si alguien nos da un consejo, también él se puede equivocar, pero entonces deberíamos de leer la palabra de Dios y precisamente era algo sencillo. Lo que Dios quería, o lo que Cristo quería, es que fuéramos diferentes a los demás. Por ejemplo, tenemos este ejemplo del Juan el Bautista. Él se vestía muy diferente y hablaba diferente. Y no quiero, o sea... Comía diferente. Ahí está Daniel. Y no queremos dar ese consejo de decir, ¿sabes qué? Pues tenemos que vestirnos con pieles de camellos para vernos así, no. No queremos ser extremistas en esos sentidos, de ir tan apegado a la moda, ni tampoco decir, ¿sabes qué? Siempre me voy a vestir yo de blanco, ¿no, verdad? Pero hay que tratar de ser siempre como neutros. Obviamente, un ejemplo que daba el apóstol Pablo a las mujeres, que no llevaran peinados ostentosos. O sea, ese era un ejemplo a no llegar a ese extremo. Entonces, deberíamos nosotros de una forma sencilla vernos y vestirnos y hablar no conforme a este mundo. Obviamente, bueno, ejemplos muy fáciles. Este mundo es mentiroso, dice maldiciones, maldice. Entonces, el creyente debería hacer lo contrario. No hay que ser maldicientes, no hay que ser mentirosos. Entonces, este mundo, por ejemplo, se viste con modas muy extravagantes ahora. Pues nosotros nos vestimos, no quiero decir, hoy usted se va a poner camisa de vestir siempre y pantalón de vestir. No, pero... Decente. Decencia. O sea... Modestos, exactamente. O sea, el propósito principal es no parecernos al mundo, ¿verdad? Y usted va a decir, pues está muy difícil. Pues a lo mejor sí. Pero hay que tratar y esforzarnos en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de andar, a no ser igual a este mundo. Dice Pablo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces, no queremos dar reglas de decir, ¿sabes qué? Los hombres siempre con camisas de vestir y las mujeres siempre con sus faldas hasta abajo, no. Pero siempre hay que darnos a diferenciar entre el mundo. Y precisamente en los podcasts anteriores hablamos de eso. O sea, si estamos en una reunión y hay 100 personas del mundo, ¿yo debería de perderme entre esas 100? ¿O yo debería de hacer diferencia, ¿verdad? De que digan, bueno, habla diferente, veo que no lleva tanta moda, veo que él habla mucho de Cristo, o actúa diferente, o sea, es honesto, se conduce bien, o sea, no sé, muchísimas cosas que nos hagan parecernos más a cómo fue Cristo que a cómo fue o cómo son los del mundo. Sí. Por ejemplo, de lo que acabas de decir, un ejemplo muy sencillo, ¿no? Estás en un restaurante lleno de gente, te traen los alimentos y das gracias. Uh-huh. Y caray, todos los demás se quedan, caray, ¿por qué? Sí. Y precisamente tú dices, bueno, es que el Señor Jesucristo antes de los alimentos daba gracias. Entonces ya estoy andando como Él anduvo. Uh-huh. Y de lo que dices, Miguel, precisamente eso es, hay que ser muy cuidadosos, que no se trata de una forma de vestir, no se trata de una forma de actuar, porque actuar pues ya no sería genuino, ¿verdad? No se trata de una forma de aparentar, sino que verdaderamente es precisamente lo que dice 1 de Juan 2:6,
andar como Él anduvo. O sea, lo más parecido que se pueda al Señor Jesucristo es lo que debería de buscar un cristiano. Y repito, el ejemplo de Pablo creo que es el ejemplo más claro. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y uno puede analizar la vida de Pablo y va a encontrar un montón de semejanzas con el Señor Jesucristo, pero montonal de semejanzas. Cómo anduvo padeciendo, cómo anduvo en la vida, en prisiones, etcétera, naufragios. De hecho, muchas veces uno hasta puede ver las similitudes así tal cual entre el apóstol Pablo y el Señor Jesucristo en muchas cosas. O sea, ojo, aquí yo no estoy diciendo que Pablo es de la misma magnitud que el Señor Jesucristo, para que quede claro. Meramente estoy diciendo de cómo él mismo dijo, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, el propósito de Pablo era tratar de ser como el Señor Jesucristo, en el buen sentido de decir, tratar de comportarse y de hacer lo que él hubiera hecho o lo que él hacía como tal. Sí. Hay muchos hermanos, por ejemplo, que siempre dicen esto de muchos creyentes con mucha madurez y muy bueno que, por ejemplo, hay una situación, ¿qué haría yo? No es qué haría yo, qué harías tú, sino qué haría el Señor Jesucristo. Y un cristiano siempre debe de tener eso en cuenta. ¿Qué haría el Señor Jesucristo? ¿Cómo actuaría el Señor Jesucristo? ¿Cómo actuó el Señor Jesucristo? Y tratar precisamente de andar como Él anduvo. Ese es el objetivo, creo yo, que tiene un cristiano. Como tú dices, la Biblia enseña claramente, Pablo dice, todo me está permitido, pero no todo me conviene o no todo me es lícito. Entonces, es siempre tratar de ver qué haría Cristo, cómo anduvo Cristo, qué hizo el Señor Jesucristo, etc. Dice 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, un cristiano es esta persona que precisamente cada vez, lo que decía Miguel, se va transformando más a la semejanza de Cristo. Y volvemos a repetir, no es que sea de un día para otro, porque luego también eso, cuando somos creyentes nuevos, a veces nos presiona, nos decepciona mucho, que ya habíamos hablado, ¿no? Y es que yo hice esto y ya no soy cristiano. No, acuérdese que sus obras no determinan que usted sea cristiano. Pero sí va a ir, cada día se va a ir pareciendo más a Cristo. Y conforme vamos avanzando en esta vida cristiana, deberíamos irnos pareciendo más a Cristo. Es cada día deberíamos demostrar más a Cristo en nuestras vidas porque somos de su posesión, porque nos vamos pareciendo más a Él, ¿sí? Y precisamente es a lo que volvemos. Por decirlo así, no, es muy sencillo. Cuando como dice el dicho, ¿no? El alumno supera al maestro. Bueno, eso nosotros nunca va a aplicar porque nosotros nunca vamos a poder superar a Cristo. Pero a lo que se refiere es que cada vez el alumno se va pareciendo más a su maestro. Y eso precisamente es algo que nosotros deberíamos de ir teniendo en cuenta, de que cada día nos deberíamos de parecer más a Cristo. Es lo que decía hace rato, Miguel. ¿Cómo va a ser un buen cristiano? No podemos decir que va a ser porque se viste de una manera, porque come de una manera, porque hace esto de una manera, porque su casa tiene esta manera. Creo yo que un buen cristiano va a ser aquel que siempre desde su trinchera o desde su vida va a querer parecerse más a Cristo. Con lo poco o mucho que tenga se va a querer parecer más a Cristo. Un cristiano como que esté trabajando en los peores lugares, pero que la Escritura dice que se tiene que someter a su jefe, por ejemplo. Eso es el cristiano que va a ser un buen cristiano, porque va a tratar de parecerse más a Cristo. O sea, no por lo que haga, sino por la semejanza que quiera tener a Cristo. Eso es lo que va a ser un buen cristiano. Precisamente tratar de cada vez parecerse más a su Señor. ¿Sí? No por ponerse por encima, obviamente no, sino por tratar de serle agradable a Él. Y es ahí donde va a redundar. Por ejemplo, hay muchos que dicen, o lo toman a mal, ¿no? Como tú decías, los extremos. Ah, bueno, pues yo ya soy cristiano porque creo en Cristo, entonces voy a andar como me dé la gana. ¿Sí? O sea, voy a andar como me dé la gana. Precisamente es tratar de parecernos a Cristo. ¿Sí? Si por ejemplo yo digo, pues ya porque soy cristiano, pues no pasa nada entonces si yo ando en un lugar que no es correcto, si yo me visto como no es correcto, si yo ando haciendo cosas que no son correctas a la luz de la Biblia, pero pues ¿qué tiene? ¿Tomo ya soy cristiano? No es así, porque
Entonces, un cristiano debe de ser aquel que quiere parecerse a Cristo y de agradar a Dios por medio de su palabra. Entonces, el otro día nuestro hermano Chucho, precisamente en uno de los ministerios que daba aquí en la asamblea, precisamente eso es el fruto. Es decir, ¿cómo yo me doy cuenta que un árbol es de naranjas? Pues porque da naranjas, ¿verdad? Y ese es el fruto del árbol de naranjas. ¿Cómo yo me doy cuenta que es de limón? Pues porque da limones. Un naranjo no va a dar papayas, o un manzano pues no va a dar naranjas. Entonces, si nosotros pertenecemos a Cristo, pues nos debemos de parecer a aquel al quien le pertenecemos. Es decir, si el árbol es de naranjas, pues entonces el fruto van a ser naranjas. Si yo soy de Cristo, pues mi fruto va a ser semejante a Cristo. Y eso precisamente es lo que un cristiano debe tomar en cuenta, que cada día debería de irse pareciendo más a Cristo. Fíjate, hay una anécdota, no sé si te acuerdas, lo escuchábamos ya más antes de que, no me acuerdo muy bien, pero me acuerdo de la enseñanza, de que era un creyente que recién se había convertido y se fue a trabajar, no sé, a Estados Unidos o a otro lugar. En Canadá, ¿no? Creo. Ajá, creo que sí. Ajá. Y duró mucho tiempo y regresó. Y muy orgulloso de él, dijo, no, pues duré tanto tiempo entre mucha gente y ni cuenta se dieron que era cristiano. O sea, como diciendo, pues, no sé, a lo mejor me daba pena y lo escondí. Y algo que no debería hacer es que nos dé pena. O sea, y yo sé, todos lo hemos tenido. Yo me acuerdo cuando estaba más chico, me daba un montón de vergüenza ponerme una corbata. O de traer la Biblia aquí porque ya iba a la reunión y la escondía. Precisamente el ser cristiano es dar testimonio. O sea, está por ejemplo el apóstol Pablo, que muchos lo conocieron, asesinaba a cristianos y ahora es cristiano y empiezan a dar contracorriente y ahora hace todo lo contrario. Pero lo que hacía él era mucho testimonio, dar mucho testimonio, porque ahora está delante de ese rey Agripa y el propio rey le dice, por poco me persuades a ser cristiano. O sea, ser un cristiano es también dar testimonio, tratar de evangelizar, no nada más de llevar una vida pues como tal diferente, sino también de convencer a otros, de llevar a Cristo a otros lugares donde no es escuchado. Entonces, el ser cristiano es la verdad, son muchas cosas, y como decías tú, Paco, hay veces que hay creyentes que fallan en algo y se desaniman, y yo creo que hasta tratan de dejar de ser cristianos porque dicen, no, pues realmente me esfuerzo y no puedo. Pero esa es la vida cristiana, o sea, esforzarse. O sea, tenemos todavía el viejo hombre morando con nosotros, y como hemos escuchado en muchos ministerios, está siempre dentro de nosotros esa lucha del nuevo hombre con el viejo hombre. O sea, la carne contra el espíritu, luchando, tratando de desanimarnos, tratando de ponernos tentaciones. Y esa es la lucha de todos los días como cristianos. No nada más el vivir, sino el tratar de dar testimonio. Precisamente creo que por eso dice de gloria en gloria, es decir, de a poco, va de a poco, y va de a poco. O sea, no es que de un día para otro nosotros ya vamos a hacer semejanza a Cristo. No, obviamente eso cuesta mucho, pero es tratar de agradar a Dios por medio de lo que a Él le agrada. O sea, ese es el objetivo del cristiano: adorar a Dios, agradar a Dios y vivir para Dios. Es lo que Pablo decía: ya no vivo yo, más vivo Cristo en mí. Pero luego también dice: para mí el vivir es Cristo. Sí. Ese es el sentido del cristiano: para mí el vivir es Cristo. O sea, ese debería de ser nuestro sentido. Desde todas nuestras trincheras, repito, aquí mi hermano Miguel trabaja en una cosa, Josué trabaja en otra, yo trabajo en otra. Y aunque sean trabajos muy diferentes, por ejemplo, yo doy clases. Miguel se dedica a la herrería, a llevar viajes, etcétera, los fletes, todo eso. Josué a la electricidad. Pero estoy seguro que los tres, desde nuestros trabajos, desde nuestras vidas cotidianas, podemos parecernos a Dios en lo que hacemos. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo así muy sencillo: que lleguen conmigo y, profe, le doy 200 varos y me pasa. Eso no es lo que le agradaría a Dios, que yo fuera corrupto. Por ejemplo, Miguel, luego que va en el camión y, no, pues me voy a pasar los altos, o etcétera, ¿no? O que Josué, por ejemplo, diga, no, pues ya me pagaron, déjale, nomás le conecto 2, 3 cosas y las otras que le tenía que conectar no, porque eso ya también sería ahí conforme el mundo. Entonces,
Un cristiano verdaderamente debería ser una persona ejemplar. Una vez yo me quedé pensando, íbamos en un viaje con unos alumnos y pusieron ellos un caso hipotético. Yo simplemente los iba escuchando, ¿ah? Pusieron un caso hipotético. ¿Qué harías si te encontraras una bolsa con $3,000? Y todos, no, pues si no tuviera el dueño enfrente, pues me lo gastaría y hiciera esto y me compraría aquello. Sí, y me acuerdo que uno dijo, ¿y nadie la regresaría? Y uno contestó, pues ni que fuera cristiano. O sea, él lo dijo así como de burla, pero en realidad yo me quedé pensando y dije, hasta los mismos inconversos tienen como un estándar de lo que debería de ser un cristiano, o como un tipo de lo que debería de ser un cristiano. Cuánto más Dios espera que nosotros le sirvamos como cristianos, ya que somos de su posesión. O sea, verdaderamente deberíamos de ser personas ejemplares con nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestra forma de conducirnos, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma, todo. O sea, deberíamos de ser personas ejemplares, y esa es la verdad. Y como tú lo decías al principio, amigo, ahorita creo que ya se ha, por decirlo así, se ha malbaratado mucho el decir que soy cristiano. Sí. Y que desgraciadamente no tomamos en cuenta esto, que somos ejemplo. Sí. Mira, es cristiano y de todos modos hace esto igual que los demás. Entonces no está mal, puede ser cristiano, hacer esto. Sí. Y sí, pues hay muchas cosas que a lo mejor, como tú dices, son extremistas, ¿verdad? No está mal, por ejemplo, que un cristiano vaya a una playa y se meta al mar. Pues obviamente eso no está mal. Pero por ejemplo, ya que hay muchos que dicen, no, pues mira, este es cristiano y ya van 2 divorcios que tiene y tienen a los hijos ahí bien descuidados. Pues entonces, o sea, ya no se ve diferencia, desgraciadamente, en muchas ocasiones. No digo que siempre hay muchos creyentes o hay muchos cristianos que verdaderamente tratan de agradar a su Señor, pero también hay muchísimos que se hacen llamar cristianos, pero que verdaderamente ya no son ejemplos de lo que debe de ser un cristiano. O sea, yo por ejemplo veo a muchos famosos, deportistas, etcétera, que ellos dicen públicamente que son cristianos, pero cuando uno los ve andan metidos en escándalos, andan metidos en chismes, andan metidos en un montón de cosas que tú dices, pues qué ejemplo dan, ¿no? De que verdaderamente son cristianos o que son creyentes. Y no debería de ser así, pues. O sea, un cristiano debería de ser una persona ejemplar, que como tú dices, dé testimonio de a quién le pertenece. Sí, ahora viendo este punto de cómo debería de vivir o ser un cristiano, también consideramos, por ejemplo, ya soy salvo, ya soy de Cristo, ya soy cristiano porque tengo a Cristo como mi Salvador, pero ahora podemos pensar, la Biblia nos manda a congregarnos, por eso es que nosotros nos congregamos, por eso es que nosotros venimos a las reuniones, por eso es de que nosotros venimos a aprender de la Biblia, por eso es que nosotros leemos la Biblia, etc. Entonces, hay veces también que podemos considerar cuando hay una reunión, hoy toca ir a la reunión, pero realmente no deberíamos de ver esto como si fuera que estoy palomeando en la semana, los días que vengo a la reunión y ya asistí y ya la hice, sino ya debería ser nuestra vida eso, o sea, no debería ser como cuando uno va a ir a trabajar que dice, pues el lunes toca ir a trabajar, no debería ser como cristianos decir, pues el miércoles toca ir a la reunión, sino ya debería ser nuestra manera de vivir, o sea, ni siquiera deberíamos de por ejemplo, estar diciendo, sí tendré ganas de ir el miércoles, sino ya debería ser como algo parte de nuestra vida, como ese tiempo ya reservado, como ese tiempo ya apartado, porque el miércoles toca ir acá, el miércoles voy a ir a aprender, o el viernes voy a ir a estudiar de la Biblia, el domingo voy a ir a partir el pan. Es algo ya parte de nuestra vida, ya debería ser nuestra manera de vivir, no debería ser algo por cumplir, sino ya debería ser nuestra manera de vivir, el congregarse, también como nos dice la Biblia, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Entonces debería ser eso también notorio, de ya ser algo cotidiano en nuestras vidas lo que hacemos, no como costumbre, sino porque ya ahora sí es nuestra vida. O sea, no hacemos esto por costumbre, sino porque ya ahora sí es de la manera en que uno como cristiano va a poder agradar a Dios. Obviamente, como decíamos, puede haber cristianos en todas partes del mundo, puede haber cristianos en todos los lugares, pero como cristianos deberíamos de vivir una vida para agradar a Dios, para estar bien delante de Él. Entonces, por eso
es que nos congregamos, es que leemos nuestra Biblia, es que tenemos una vida de oración y todo esto. Ahora, como lo que estaban comentando también, por ejemplo, el vestir, el actuar, y no el actuar como una manera de que soy uno aquí y otro acá, sino actuar, o sea, se refiere como tú eres en cierta situación. O sea, no es que actuemos de que aparentemos ser así, pero realmente somos así, sino que se debe de ver esta forma de ser diferente a los demás. O sea, por ejemplo, no debería ser un cristiano que va a un restaurante y trata mal al mesero, o no debería ser un cristiano que, por ejemplo, está con su esposa y órale, la manda o la regaña enfrente de todos, o sírveme, no, sino debería ser esta diferencia. Y obviamente también aquí cabe mucho lo que el mundo a veces dice de que no, es que los cristianos son bien homofóbicos porque hablan mal de las personas de la comunidad LGBT y todo esto. Realmente, como cristianos debemos respetar a todas las personas, debemos respetar todo tipo de personas, crean lo que crean, practiquen lo que practiquen. Y realmente, aunque el mundo a veces nos toma como malos en ciertos aspectos, pero debemos siempre demostrar esa educación, esa forma de tratar a las personas. Obviamente, otra cosa ya sería de que si una persona te pregunta, oye, ¿estás de acuerdo con lo que yo pienso, con lo que yo practico? Pues ahí sí le podemos decir, mira, con lo que tú piensas, con lo que tú practicas, no estoy de acuerdo porque yo soy cristiano. Pero sea lo que sea que tú hagas, yo te respeto en el trabajo que tú estés, en la situación que tú estés. Si tú eres el que me está atendiendo en el Oxxo y eres de tal comunidad, de tal lo que sea, yo te respeto y punto. Ya otra cosa sería que yo diga, no, pues yo apoyo lo que tú haces, eso no sería correcto. Pero sí es correcto que uno como cristiano debe de mostrar esta diferencia en los demás. Por ejemplo, ahorita hablábamos también del vestir. Usted a lo mejor en los videos siempre nos ha visto con camisas de vestir, no es que siempre andemos así, y a lo menos en lo personal es muy admirable porque hay cristianos que siempre visten de una manera muy decente y es algo muy admirable y muy respetable, pero la mayor parte del tiempo, al menos yo cuando llego de trabajar, ando con ropa deportiva, con pants, short, tenis, y o sea, no es que siempre vamos a andar así con cosas de vestir o formales, pero sí debería ser una diferencia al mundo. Y por ejemplo, muchos dicen, ¿cómo voy a vestir diferente al mundo si toda la ropa que hay es del mundo? Pues es obvio, pero nuestra mentalidad no debería ser, yo voy a usar esto porque me quiero parecer al reggaetonero fulano de tal, o porque me quiero ver como la celebridad tal, o porque ya no debería de ser nuestro actuar el parecerme como alguien del mundo. Esa es la idea cuando uno como cristiano dice que no vistamos como los del mundo, no que no nos pongamos unos tenis Nike o una playera Adidas, yo qué sé, sino que no esté en nuestro propósito verme como una celebridad del mundo o como X persona del mundo, sino simplemente vestir de una manera formal o de una manera normal, pero siempre tratemos de mostrar esta diferencia, vaya, al mundo. E igualmente en nuestra manera de pensar, como ya han puesto muchos ejemplos mis hermanos, por ejemplo, decía Paco que no se dejaría sobornar, o no me metería en una situación ilícita, o no por un acto de desesperación haría algo que no esté de acuerdo a lo que a Dios le agrada. Entonces, debería uno como cristiano buscar todas estas cosas de las cuales a Dios le agrada. Y quería leer este versículo, Gálatas 5:1, no me acuerdo si ya lo leíste tú, Paco, porque no. Leíste en Gálatas, pero sí, dice 2:20. Sí, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea, ya salimos de esta esclavitud en la que vivíamos como personas pecadoras. ¿Y por qué volveríamos, ahora que somos libres en Cristo, volver a hacer otra vez cosas del mundo? Por ejemplo, ahorita tú mencionabas, Miguel, que hay reggaetoneros cristianos. O sea, ¿por qué si somos libres ya vamos a tener que, por ejemplo, si yo era artista y tocaba, no sé,
música de reggaetón? ¿Por qué ahora como cristiano digo, pues soy cristiano y lo que voy a hacer es hacer música de reggaetón cristiano? O sea, no debemos de mezclar lo que hacíamos antes o las cosas del mundo con las cosas de Dios. Sí debe de haber esa diferencia como cristianos. O sea, sí debe de haber esa diferencia en nuestra manera de vivir, de que ahora no hacemos esto, pero hacemos esto otro, porque de esta manera vamos a agradar a Dios. Y por ejemplo, también he visto mucho, no sé si a ustedes les ha pasado, de cristianos que tratan de hablar de que los tatuajes no son pecado y todo esto. Uh-huh. Y supongamos, tal vez tengan razón, no son pecado, pero vuelvo a lo mismo. ¿Por qué si ya somos libres? ¿Por qué si ya no estamos sujetos a lo que el mundo hace, trataríamos de ponernos un tatuaje que es lo que normalmente el mundo hace? ¿Por qué trataríamos de vernos como las personas del mundo? No hay ninguna necesidad, no hay ninguna cosa que diga, no, es que sí me conviene porque al hacérmelo yo voy a ser así. No hay ningún propósito, ninguna necesidad de hacer algo que el mundo hace, sino al contrario. Hay bendición para la persona que trata de ser diferente al mundo para agradar a Dios en todo aspecto. Algo como muy práctico es siempre preguntarnos, lo que decía yo hace rato, ¿no? ¿Qué haría el Señor? O esto, ¿cómo va a glorificar al Señor en mi vida? Así es. Y por ejemplo ahí puedes responderte siempre, ¿me conviene o no me conviene? ¿Está mal o no está mal? Obviamente los principios bíblicos siempre, pero es como una forma práctica. Y de lo que dice Josué es importante, pero a lo que quiero llegar es que precisamente el otro día escuchamos de nuestro hermano David, la diferencia entre el evangelio y la religión es que el evangelio te va a ir transformando desde dentro hacia afuera, y la religión siempre te va a querer transformar de fuera hacia adentro, y pues eso nunca va a pasar. O sea, siempre es tratar desde dentro, antes de vestir, de hacer y parecer, que nos preocupemos precisamente por ser. Sí, como tú decías, cómo trato, cómo me dirijo, cómo me expreso, o sea, lo que yo soy como persona, porque y debemos de tener cuidado en este balance. Precisamente yo pudiera andar todos los días con saco y con corbata, pero si trato mal a las personas, pues por mucho que me vista bien, pues nunca van a ver a Cristo en mí. Si por ejemplo yo, como aquí en México tenemos un dicho que dice que soy candil de la calle, oscuridad de mi casa, es decir, que yo llegara a las reuniones y delante de ustedes, que con mi esposa, ay sí, siéntate, pero llegar a la casa y órale, haz esto, haz aquello, o tú cállate, tú no tienes derecho, etcétera, no sé, pues entonces tampoco sería lo correcto. Entonces el evangelio siempre nos va transformando primero de dentro, para luego hacerlo hacia afuera, y cuando nos vamos convenciendo de dentro, lo vamos a poder hacer afuera, ¿sí? Yo he puesto muchas veces este ejemplo, yo decía, no, ya no quiero tomar. Pero hasta que no entendí que eso no le agradaba a Dios, fue cuando verdaderamente dejé de tomar. No porque alguien me lo haya dicho, no porque alguien me lo haya exigido, no porque me digan, tú no puedes ser cristiano si traes una cerveza en la mano. No, simplemente que yo acepté a Cristo como Salvador, y después me di cuenta de que si Él me había salvado, pues yo tenía que tratar de agradarle. Eso fue todo lo que entendí, y dije, bueno, esto no le agrada al Señor, lo dejo. Sí, que no quiere decir que jamás en la vida se me ha antojado otra vez tomar, etcétera. Pero aun cuando se me antoja, digo, es que esto no es agradable al Señor, ya no tengo por qué hacerlo, porque esto no agrada a Dios. Y en muchas cosas así, precisamente, que uno se va dando cuenta, y eso es precisamente, insisto mucho en eso, es tratar de con todo lo que hagamos serle agradable a Dios. Ese creo que va a ser el principio que debemos de llevar en nuestra vida. ¿Qué tanto voy a agradar a Dios con esto? ¿Sí? No es que un cristiano, por ejemplo, no puede ir a una fiesta y donde hay alcohol y esto y aquello. A lo mejor puedes ir, pero tú dices, bueno, ¿y qué tanto voy a agradar a Dios con esto? ¿Sí? ¿Qué tanto voy a agradar a Dios con esto? O no, es que voy a hacer esto, me voy a vestir de tal manera y despampanante, etcétera. ¿Qué tanto voy a agradar a Dios con esto? Sí, ¿qué tanto voy a agradar a Dios con lo que yo estoy haciendo? Eso es algo que deberíamos de ponernos en nuestra mente, en nuestra cabeza. ¿Qué tanto voy a agradar a Dios? Porque la vida de cristiano, repito, no es qué tanto agrado al hombre o al mundo, como ya lo ha dicho Miguel, sino qué tanto agrado a Dios. Esa debería de ser nuestra premisa,
que muchas veces obviamente nos vamos a equivocar, que muchas veces nos va a costar más trabajo agradar a Dios que al mundo, pues obviamente, porque la carne lo que quiere es agradar al mundo, pero ese debería ser como nuestro estatus. Yo con eso termino, hermanos. Sí, también es importante, por ejemplo, los consejos que estamos dando, bueno, no consejos, sino lo que podemos ver en la Biblia, de cómo debería ser un cristiano, también es obviamente todo de voluntad propia, o sea, no es imposición, pues. Por ejemplo, hay personas ahorita que están viniendo a escuchar el Evangelio, y nuestro primer objetivo de nosotros no debería ser que cuando alguien llegue, bueno, tú como cristiano tienes que hacer esto, o ya no hacer esto, o ya quítate eso. No, sino el primer objetivo es que la persona crea en Cristo como Salvador. Por eso es que puede venir personas aquí al local. Es que usted no entra si no trae corbata. Ajá, sin corbata, en short, o hay personas que vienen en tenis, o hay mujeres que vienen en pantalón, etcétera. Porque el primer objetivo es que la persona crea en Cristo como Salvador personal, tenga las cuentas arregladas con Dios, sea verdaderamente salvo, tenga a Cristo como su Salvador personal, que su corazón ya esté bien delante de Dios. Ya después, cuando esta persona empieza a crecer, por así decirlo, espiritualmente, y cuando de ella dice, ¿sabes qué? Yo quiero ser mejor cristiano, es ahora sí cuando aplica todo esto. Bueno, mira, tú como cristiano puedes hacer esto, ya no puedes hacer esto, si tú quieres mejorar, la Biblia nos aconseja esto, la Biblia nos dice que todo es lícito, pero no todo conviene. Entonces, todo es poco a poco, o sea, no es algo de que, vas a entrar aquí, no, pues ponte así, no, sino es primeramente el Evangelio, que la persona crea en Cristo, y ahora sí, ya cuando esta persona es salva y esta persona quiere mejorar su aspecto, quiere agradar más a Dios, pues se le empiezan a dar todas estas cosas que la Biblia nos enseña. Algo que se me hace bueno, que he escuchado las opiniones del mundo, es como dicen que los creyentes son muy amargados, ¿verdad? Tienen ese concepto de que son muy amargados. Y cuando realmente lo que tratamos de hacer es lo que hace Dios. O sea, Dios aborrece el pecado y tratamos también nosotros de aborrecer eso. Entonces, pues obviamente el mundo se mueve a través del pecado, aunque ellos no se dan cuenta, pero su base es el pecado, y nosotros tratamos, nos esforzamos, porque obviamente no es que ya tenemos un chip donde todo lo que hacemos es el bien, no, pero nos esforzamos en no hacer el mal. Entonces, para mucha gente nos ve y es que ellos no toman, o ellos no hacen esto y eso. No, o sea, estamos tratando de hacer lo correcto y de no hacer lo que Dios no quiere que hagamos. Entonces, no puedo decir que para el creyente es todo felicidad. A veces también pasamos por pruebas, pasamos por cosas malas, pero pues ahí la llevamos, ¿no? Entonces, como decía Paco, hay muchos que se confunden y yo quiero ser cristiano porque al cristiano le va bien. Siempre en las iglesias se habla de la prosperidad y yo quiero hacer eso, pero no. Obviamente Cristo dijo que si a él lo rechazaron y lo humillaron y todo eso, continuás, no se nos haga raro que nosotros también, cuando seguimos las cosas de Dios, ¿no? Porque el mundo está también en contra de Dios. Y iba algo nada más que... bueno, sí, como creyente, o si tratamos, o si usted que nos ve trata de ser un buen creyente, empiece primero por lo espiritual. Sí, claro. Porque de lo espiritual, obviamente, el ejemplo que daba Paco, siempre se empieza de adentro por afuera. Entonces, si yo quiero ser buen cristiano, debería de empezar por lo espiritual. Entonces, leyendo mi palabra, leyendo la palabra de Dios, claro, obviamente, y cuando ya yo tenga una opinión sobre algo, pues la voy a dar desde lo espiritual, porque siempre ha habido esta controversia de que, un ejemplo, no sé, hay asambleas donde siempre batallan con cómo vestirse, cómo andar, cómo decir, cómo comportarse, porque siempre empiezan por lo de afuera, empiezan por lo carnal, como las apariencias, pero cuando uno empieza por lo espiritual, es muy fácil dar ya la opinión. ¿Sabes qué? Pues yo no hago eso porque Dios, la palabra de Dios enseña esto, no porque quiero aparentar a alguien algo superficial, sino por lo espiritual. Entonces, yo creo que un buen ejemplo para todos es empezar por lo espiritual. Esto no agrada a Dios, o sí agrada a Dios. Y eso es importante, siempre tener los principios bíblicos
Porque va a haber situaciones cotidianas, todos los días va a haber situaciones cotidianas. Yo, por ejemplo, antes decía, no, me invitaban a comer del trabajo, ¿ah? Decía, no, pero es que cuando comen, pues ellos piden sus cervezas. No, mejor no voy. Sí. Y, por ejemplo, uno ve la escritura y, bueno, yo estoy comiendo, ¿verdad? Sí. O sea, comer, pues no tiene nada de malo. Ya, si ellos cuando empiezan a sus tomaderas o esto, pues, muchas gracias, nos vemos, que estén bien, punto, y se acabó. Sí. O sea, y hay muchas cosas que, por ejemplo, uno luego a veces, como tú dices, tiende a ser extremista. Sí, en cambio yo como a veces con algunos compañeros de trabajo y doy gracias y a todos, ya va a empezar el cristiano, que no sé qué. Y, bueno, está bien, pues, entonces ustedes háganlos. Y, por ejemplo, yo cuando me voy le digo, ya van a empezar los mundanos y ya me voy. Sí, que estén bien, nos vemos y ya está. O sea, eso es pues también la parte de los principios, como tú dices. El cristiano no es que se va a aislar como ermitaño y se va a meter a una cueva y ahí se va a quedar, y no, porque pues eso no es lo que Cristo quiere, sino al contrario, quiere que salgamos al mundo a predicar el evangelio, a llevar un buen testimonio de él. Precisamente nos debemos de diferenciar del mundo, no salirnos del mundo, sino diferenciarnos del mundo. Y eso es importante, lo que tú dices siempre, primero lo espiritual y después se van a ir viendo los cambios externos. Eso es una regla. Si hay cambios internos, siempre va a haber cambios externos. Pero si hay cambios externos, pero no hay internos, ahí es donde está el riesgo. Sí. Es más peligroso el parecer y no ser que el ser y vas a empezar a parecer, sí. Obviamente. Sí, es muy fácil aparentar y es más difícil ser. Pero bueno, hay que hacer un esfuerzo. Y con lo que decías tú, Paco, es muy importante porque hay quienes tienen la opinión de que, bueno, soy cristiano, ya, corto relación con los del mundo. Uh-huh. Pues no, porque obviamente, ¿cómo se va a dar cuenta el mundo de Cristo? Sino por nosotros. Exactamente. Entonces, obviamente, Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero, obviamente, es no hacer lo que hace el mundo. Pero sí, o sea, trabajamos donde hay inconversos y obviamente no puedo decir, yo no voy a trabajar ahí. Sí. Porque yo soy luz, como la palabra de Dios dice que somos luz, y a través de nosotros es que la demás gente va a conocer al Señor Jesucristo. Sí. Pues, ¿terminamos? Sí. Bueno, pues le agradecemos que nos haya acompañado en un episodio más. No se les olvide, le seguimos invitando. Si usted nos está escuchando por Spotify, recuerde que también nos puede ver en video como tal en YouTube. El canal se llama Hablando con la Biblia. Si nos está escuchando en YouTube, también recuerde que nos puede escuchar en Spotify, igual Hablando con la Biblia. También invitarles los domingos en una página de Facebook que se llama Centro Evangélico La Rinconada Zamora. Aquí sí es diferente el nombre para que no se vaya a confundir. Es Centro Evangélico La Rinconada Zamora en Facebook. Todos los domingos compartimos el Evangelio también, más o menos a las 7:30 hora de México. El mensaje precisamente de salvación, el Evangelio, la buena nueva de cómo usted puede ser salvo creyendo en Cristo como su único y suficiente Salvador. Agradecerles, hermanos, gracias de nuevo, otro episodio más de estar con ustedes. Y bueno, si le gustan estos videos, también recuerde, ya se me está olvidando, que también ahora tenemos otra red social en TikTok. Sí, también es Hablando con la Biblia, ¿verdad? Si no me equivoco. Ahí sacamos pequeñas porciones precisamente de lo que se habla aquí. Si usted también nos ve por medio de TikTok, invitarlo a que nos escuche y vea los episodios completos para que quede con un panorama más amplio de lo que aquí se habla, de lo que aquí se enseña, y pues que siempre nuestro objetivo, precisamente como lo dice el nombre, es tratar de hablar con la Biblia y no solamente de lo que nosotros creemos o pensamos. Animarle. Si usted creía que era cristiano porque iba o porque hacía cosas como un cristiano, pues si aún no tiene a Cristo como Salvador, sea verdaderamente un cristiano. Y si usted ya es verdaderamente un cristiano, pues animarle a que trate de vivir como un cristiano, tratando de agradar a Dios, al Señor Jesucristo, con lo que hace, con lo que usted vive. Muchas gracias, que esté muy bien y nos vemos en el siguiente episodio. Que tenga un excelente día. Hasta luego.